homicidio y lesiones culposas. Este módulo se refiere a la dogmática justamente de este tema y en este momento voy a hablar sobre la teoría del delito y sobre la conducta típica. Primero voy a poner el acento en la necesidad de adoptar una teoría del delito. Todos los juristas, los estudiantes, abogados, fiscales, defensores, etc., tenemos que tener una teoría del delito. Si no tenemos una teoría del delito, no sabemos cuál es exactamente lo que nos interesa destacar. E incluso, si el tribunal no tiene una teoría del delito, le resulta muy difícil al justiciable exponer sus opiniones. Yo, entonces, insisto en la necesidad de adoptar una teoría del delito. Y voy a explicar cuáles son mis conceptos respecto a la teoría del delito. Yo pienso que las partes principales son la conducta, en primer lugar, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Si hablamos de estos temas, tenemos que hablar primero de que el delito se compone de un acto personal. Tengo que insistir o darle énfasis a la palabra personal porque estamos asistiendo a un momento en que se castigan hechos que no son propios de personas de existencia real. Ya al final de estos temas voy a hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas y cómo se analiza el tema en la República Argentina. Entonces, el hecho es personal, la conducta es personal. La conducta tiene que ser tal de una persona de existencia real. La conducta no necesariamente tiene que ser activa. La forma de comportarse puede ser pasiva. O sea, alguien puede omitir realizar la conducta debida. Y esa omisión puede acarrearle pena si está prevista como tal en el Código Penal y puede en otros ordenamientos jurídicos acarrear pena si se emplean conceptos de omisión impropia, tema al cual me voy a referir en algún momento. Pero a su vez, la conducta tiene que ser típica. O sea, ¿qué significa esto? Tiene que ser descrita por el legislador. En materia de los hechos culposos, de los que vamos a hablar, homicidios, lesiones culposas, es muy importante analizar el tipo penal. Ya me voy a adelantar un poquito a otro punto de la exposición, pero recordar a todos que nuestro código sanciona aquel que causa la muerte de otro por imprudencia, por negligencia, por impericia o por inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo. Entonces, tiene que analizarse si se ha realizado el tipo penal, o sea, la descripción que hace el legislador, porque de ello depende si al individuo se lo va a condenar o se lo va a absolver. Y en esta materia quiero no olvidarme de decirlo ya, que es sumamente importante, decisivo y necesario constitucionalmente y penalmente
legislativamente que cuando haya un caso del cual se derive la muerte de alguien o lesiones a alguien no queridas, si no serían dolosas, se analice y se le diga al individuo de qué se le acusa, de imprudencia o de negligencia o de impericia o de inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo. Digo esto porque no puede hacerse una acusación general sin señalar qué es lo que se le está achacando, para que el individuo pueda defenderse. Si el individuo le dicen, ha inobservado el deber de cuidado y ha incurrido en lo que dice el Código Penal, sin explicarle, no le permite ejercer debidamente su defensa. Supongamos, si a un médico se le dice, ha sido imperito, tiene que señalarse en qué radica la impericia, para que el individuo pueda responder y defenderse adecuadamente. Luego de analizado si existe tipicidad, o sea, adecuación de la conducta al tipo penal, tiene que saberse si esa conducta es ilícita, porque puede encuadrar en el tipo penal, pero ser lícita. Lícita en el caso que concurra alguna causa de justificación. Podría yo explicar mi idea con respecto a los casos médicos, porque en algunos casos médicos puede ocurrir que el individuo, el médico acusado, tenga que haber realizado una conducta aparentemente no normal. Pero si esa conducta no normal le ha permitido salvar la vida de su paciente, habría un caso de impericia, pero al mismo tiempo salvado su inocencia a través de la causa de justificación. Por ejemplo, quizás no de legítima defensa, pero del cumplimiento del deber o de algunos casos de riesgo superable por una conducta aparentemente no reglada. En definitiva, y avanzando, si tenemos conducta, si tenemos tipicidad, si la conducta es ilícita, no cubierta por ninguna causa de justificación, finalmente tenemos que analizar, conforme a la teoría del delito, si hay culpabilidad. Y la culpabilidad, así manifestada, es entendida como un juicio de reproche que se le formula al autor porque habiendo podido realizar su conducta conforme a la ley, no lo ha hecho. Entonces, recordemos que la culpabilidad es un juicio de reproche que puede no existir en algunos casos, que la ley contempla y que la doctrina ha aceptado y que la jurisprudencia también ha consolidado. Yo voy a someter a la consideración de los alumnos, de los participantes en el curso, una serie de proyecciones de PowerPoint donde estos conceptos que acabo de enunciar están manifestados. Y me voy a referir en el módulo siguiente a la estructura de justamente el delito culposo. Pero antes de terminar el módulo que estoy desarrollando, quiero poner el acento en dos cosas que me parecen
importantes. Primero, en la causalidad. La causalidad yo la entiendo en sentido de un nexo físico. O sea, una conducta es casual o el resultado es coincidente con la conducta cuando sin la conducta el resultado no pudiera haber acontecido. Pero esta causalidad puramente física se ha complementado en los últimos tiempos con teorías más certeras desde el punto de vista jurídico y una de ellas es la moderna teoría de la imputación objetiva. O sea, digo moderna porque imputación objetiva, o sea, atribución de resultados, siempre hubo. Pero ahora se lo hace con pautas que se han fijado bastante recientemente y que permiten entender de manera más racional y aplicar de manera más racional la idea de causalidad. No solamente es causal para el derecho penal moderno aquello que se produce por el nexo físico, sino que es causal del resultado aquella conducta que incrementa el riesgo permitido. Y esa conducta de incremento del riesgo permitido se proyecta en el resultado. Porque puede haber nexo causal físico, pero no necesariamente ese nexo causal físico va a determinar la imputación desde el punto de vista penal. Y para terminar este módulo, la exposición del módulo, voy a decir algo sobre el dolo eventual. Nosotros estamos hablando de hechos culposos y paralelamente a los hechos culposos existen hechos dolosos. El dolo se caracteriza por el conocimiento y por la voluntad de producir un resultado. Pero por estas razones que al principio mencioné, de la creencia de que se debe castigar y se debe incrementar la punición, ha aparecido una idea de que también es punible aquel individuo que actúa con dolo eventual. ¿Qué entiendo yo por dolo eventual? La expresión dolo eventual encierra un equívoco, porque lo eventual es lo que puede o no acontecer. Y acá lo eventual no es el dolo. El dolo tiene que existir para que haya dolo eventual. Parece un juego de palabras, pero es importante. Lo eventual no es el dolo, sino la posibilidad de que el resultado acontezca. Entonces, ¿cuándo se castiga por dolo eventual? Correctamente, a mi criterio. Se castiga con dolo eventual cuando un individuo realiza una conducta que sabe que puede producir un resultado y por las razones que sea, quizás no le importa que el resultado acontezca. Entonces, el resultado acontecido se produce con dolo eventual y en ese caso es punible, el hecho es doloso. Un ejemplo. Recordemos a Julio César. En este momento estoy pensando en Shakespeare. Cuando Julio César volvía de su campaña de las Galias y se enfrentó con el Rubicón, tuvo que decidir si cruzarlo o no con sus tropas, porque eso significaba lo que ocurrió después, una alteración de la República Romana y quizás de su propia
característica política y decidió cruzarlo. Entonces, ese decidir cruzarlo, decir que sí a la posibilidad de que el resultado que pienso que va a ocurrir acontecerá, será dolo eventual. Pero desde mi concepto, desde mi creencia, yo pienso que habría que suprimir de la teoría del delito, de la aplicación de la ley penal, de la jurisprudencia, la expresión dolo eventual. Y fíjense que en la reforma, el proyecto de reforma anteúltimo del Código Penal, prácticamente eso ocurrió, porque el proyecto hablaba de dolo y para que no hubiera duda en esta materia, hacía referencia al dolo directo, con lo cual, en forma implícita, no permitía que se castigase a nadie con dolo eventual. Bueno, voy con esto a terminar el módulo 2.